Continuamos en Protagonista con la presencia de Alejandro Patourus. ¿Cómo estás, Alejandro? La verdad, muy bien. Alejandro es concejal en San Martín. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama político, no solo en el orden municipal, sino también en el orden provincial y nacional? Bueno, creo que la irrupción de Capitanich, un gobernador, ¿no?, que en su provincia se encargaba de los problemas cotidianos, ¿no?, los problemas que cada uno de nosotros vemos inclusive en nuestras localidades. Esto oxigenó y sobre todo tiene una impronta peronista muy destacada. Todos los días está dando conferencias de prensa, explicando cuáles son las acciones de gobierno. Está de alguna manera impulsando una agenda diaria. Esto me parece que fue muy bueno. También la elección de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, porque pensemos que aparte de esta función de ministro, Kicillof tiene la particularidad que es director en Techín y en Tenaris. O sea, son empresas que está vinculado con Paolo Roca y que obviamente por esa misma condición va a defender el empleo. O sea, los grandes industriales aquí de Argentina tienen que, una de sus obligaciones es defender el empleo y defender el mercado interno, aparte de las exportaciones que por supuesto necesitamos para que ingresen divisas. O sea que hay algunos componentes macroeconómicos, fiscales y también de la política de recaudación del gobierno nacional, de que empiezan a actuar como en conjunto, ¿no? Ayer hemos tenido los lamentables hechos de Córdoba. Esto también está evidenciando el problema que hay tanto con la inseguridad como con el tema de las policías a nivel municipal. Yo recién aquí comentaba con Pieroni un pensamiento que tengo sobre si es factible o no es factible el tema de las policías municipales. Y bueno, en el orden provincial, el otro día tuvimos una reunión con el gobernador Scioli, todos los concejales, los que estamos en funciones y los electos y los consejeros escolares. Fue muy linda allí en la residencia del gobernador, donde de alguna manera nos dio los ejes de lo que él esperaba hacia adelante. Conmigo tuvo unas palabras aparte en función de que somos el único consejo deliberante que maneja el gobierno nacional en un distrito cuyo intendente es masista, ¿no? Y él fue muy claro en esas instrucciones que me dio. Me dijo: Alejandro, no le pongas palos en la rueda al presupuesto que pueda presentar el intendente, tiene que estar dentro de los parámetros normales, ¿sí? E inclusive, bueno, estuvimos hablando de la tasa de combustible, cosa que yo ya de antemano tenía una postura de que es una doble imposición y que no pueden aplicarla a los municipios. Y bueno, el gobernador también me confirmó, hay determinados límites en algunas cosas que nosotros vamos a aceptar en el presupuesto, y tanto en la ordenanza fiscal como impositiva, pero en definitiva lo que queremos es generar la gobernabilidad aquí en San Martín para que el intendente Cato Podis continúe con su mandato y sobre todo empiece a cumplir a través de la expresión de lo que es el presupuesto con todo lo que ha prometido él y sus candidatos en campaña, ¿no? El intendente acaba de lanzar en lo que va de su mandato el segundo plan de facilidades de pago. ¿Esto se debe a una necesidad fiscal o hay un mal contralor en lo que hace al cumplimiento del pago de las tasas por parte del contribuyente? El intendente lanza el plan porque tengo entendido que tienen problemas para cerrar el año, ¿sí? Hasta tengo alguna versión de que el aguinaldo de los funcionarios lo quieren pagar en enero. También tengo alguna otra información donde las obras públicas, ¿sí?, las están pasando del ejercicio 2013 a una estructura que se llama plurianual para poder pagarlas en el ejercicio siguiente. O sea, evidentemente acá hay un problema en la administración municipal, un problema que se evidencia. Hay funcionarios que no son de San Martín. Ahora se ha ido la secretaria de Salud y también por alguna versión que tengo por allí parece ser que viene alguien de Tigre a
a manejar la Secretaría de Salud. Yo creo que nos estamos convirtiendo medio en el virreinato de San Martín, se está convirtiendo en el virreinato de Tigre, pero en definitiva creo que el problema cuando está este esquema del virreinato es que no te mandan los mejores, te mandan los peores. ¿Sí? Los que van descartando en un lado te los van mandando para el otro. La anterior Secretaría de Salud tampoco era de San Martín. No, por supuesto. Y nosotros a veces decíamos que no nos parecía que la integración de los diversos anillos sanitarios y sobre todo en una región quinta que maneja el tema de la salud y con una estructura de hospitales provinciales, uno tiene que estar muy articulado. Entonces esta postura que han tomado el intendente, que me parece que exageró en su crítica, en algún momento para tomar un posicionamiento, Catopodis ha sido muy duro con la política de salud provincial y yo sé que el ministro Colle ha hecho muchísimo por San Martín. Y por supuesto es uno de los servicios públicos que prestan el Estado que tienen esta característica de ser universales. En otros países de Latinoamérica la gente no tiene la posibilidad, como en Argentina, de poder acceder a la salud de una manera gratuita, tiene que estar pagando o tienen que tener turnos, me han dicho en otros países, de hasta 120 días para que puedan ingresar a una institución pública para que los atiendan. Así que como te decía antes, exceso de discusión sobre algunos temas, lo que hace es que los vecinos de San Martín empiecen a sufrir las consecuencias de esta falta de desarticulación. Y yo creo que era uno de nuestros ejes de campaña allí en el año 2011. No podemos dejarlo de lado. Ahora, el presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva, una vez que esté constituido el cuerpo, se va a tener que aprobar rápidamente, porque la fiscal impositiva necesita de 2 sesiones, además del análisis de la comisión respectiva, el presupuesto, el análisis de la comisión, el cuerpo. Tendría que ser primero la ordenanza impositiva, porque son las que aportan los fondos. Exactamente, sí. La que aportan los fondos, y luego la asamblea con mayores contribuyentes, que sería la vieja nómina de mayores contribuyentes. Sí, en realidad era medio raro de que te envíen el presupuesto sin saber de qué manera iban a financiar ese presupuesto. Pero bueno, a veces es como el reino del revés. Y vos me preguntabas sobre la política fiscal aquí en San Martín. Yo creo que no está bien llevada. Y desde el punto de vista que los que están manejando la política fiscal son gente que viene de ARBA. A veces los que tienen esta estructura provincial y sobre todo este poder de trabar las cuentas corrientes de los contribuyentes y de embargar y hasta de rematar, porque tienen las posibilidades allí desde ARBA, se creen que mandando una carta con eso es suficiente. Y nosotros en realidad, cuando estamos cobrando las tasas municipales, lo que estamos haciendo es un poco explicándole al vecino por qué tiene que tener este aporte solidario para que los que más tienen puedan ayudar, para que los que menos tienen puedan desarrollar su vida también en plenitud. Entonces acá en un distrito donde tenemos tantas diferencias, ¿sí? Porque realmente hay un San Martín en este eje céntrico sobre las vías y en la parte más cercana a la General Paz, pero hay un San Martín totalmente distinto en todo lo que es la periferia, a tal punto que la guerra narco que se está desarrollando allí significa como que es como un territorio de nadie, ¿no? Esa parte de San Martín. Y bueno, no me parece que ellos tengan un criterio donde la tasa municipal la tienen que explicar permanentemente, tienen que ser amigables con los contribuyentes. Recuerdo que en su momento hemos discutido, porque la alícuota de la tasa de seguridad y higiene la estaban duplicando, bueno, nosotros le pusimos un tope un poco menor, pero era muy fuerte la presión impositiva. Hay una curva en economía que se llama de Thibault, donde uno tiene el mismo efecto cuando cobra menos tasa que cuando cobra más tasa. En el fondo, si ellos están subiendo muchísimo, ¿sí?, la presión tributaria, lo que van a generar en el fondo es que un sector de los contribuyentes no pague. Claro, además si das
continuas moratorias o paran el pago el contribuyente que tiene una tasa alta o el que tiene una tasa baja y de varios años, y dice, no, espero la próxima. Sí, y tampoco es muy legítimo, ¿no?, que uno saque una moratoria sin haberla votado el Consejo Deliberante. ¿Había facultades? Había facultades, sí. Yo en el año 2012, cuando hicimos la primera fiscal, había restringido, ahí tuve un papel más preponderante en la elaboración de la ordenanza fiscal. En este último año yo no lo vi en detalle, ¿sí? Se encargó, otros concejales se han encargado del estudio. Y rápidamente, cuando me enteré del plan de facilidades, fui a ver cómo, si no tenía las facultades. Bueno, se nota que las volvieron a poner, ¿sí? Pero en definitiva, a ver, cuando uno lanza este tipo de iniciativas, lo que tiene que tener es el consenso político para poder respaldarla. Porque si no, yo también podría decir fácilmente de que esta falta de financiamiento o esta falta de recursos que tiene el municipio es porque no gastó bien en estos últimos meses. Y justamente estos últimos meses coinciden con una campaña electoral donde el masismo, que no tenía presencia en algunos distritos de la primera sección electoral y de la tercera, de alguna manera, con esos carteles negros que hemos visto en todos lados, evidentemente de algún lugar salieron. Entonces, uno no quiere empezar a pensar a través de la suspicacia. Por eso, los que llevan adelante el gobierno tienen que ser muy transparentes en el manejo de las cuentas públicas. Claro, eso va a venir para analizar cuando llegue la rendición de cuentas, aunque el presupuesto de la provincia de Buenos Aires perdona ciertos problemas que hayan originado los intendentes. Sí, pero para que sepa tu audiencia, acá recuerden que envió el intendente el presupuesto con un argumento de que no había presentado el Consejo Deliberante las planillas. Nosotros le devolvimos el expediente mostrando que habíamos presentado todo y después volvió a enviarlo, ¿no? Disculpándose, no específicamente, pero diciendo que hubo un error de interpretación. Lo aceptamos. Ingresó en la Comisión de Hacienda, han terminado las sesiones ordinarias, ha terminado el periodo de prórroga, que sería hasta el 30 de noviembre, que si bien la tiene que autorizar el cuerpo, pero bueno, por ejemplo, en ese periodo yo esperaba que ingrese el presupuesto e ingrese la ordenanza fiscal, cosa que no lo ha hecho. Y ya antes de ayer, la relatoría del Tribunal de Cuentas me envió un memorándum diciéndome que le explique en qué situación estaba el expediente ese. Entonces, evidentemente, el hecho de tener las delegaciones aquí en los municipios y que el Tribunal de Cuentas de alguna manera descentralizó el control, hace que el control de las cuentas públicas sea más inmediato. Tenemos que ir directamente a un esquema de control y obviamente la contabilidad municipal no es una contabilidad sencilla. Uno tiene que cumplir las pautas del RAFAM y las pautas del RAFAM tienen que ser, como te decía aquí, no se puede manejar arbitrariamente cómo son las compras, no se puede manejar arbitrariamente cuáles son las condiciones de los proveedores, ni se puede manejar arbitrariamente lo que uno tiene que hacer con la caja y con los empleados. Entonces, yo entiendo que una administración moderna tiene que tener los más altos estándares en el manejo de las cuentas públicas, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Te agradezco, Alejandro. No, por favor. Muy amable. Un corte y continuamos en Protagonista.